va a ser reemplazado el profesor clásico en la Universidad del Futuro. Vamos a tener que ir hacia una formación más general y menos especializada. Digamos, ¿cuáles serían? Porque se han planteado esos desafíos y me parece que son cuestiones que no están mucho más años adelante, sino que estamos ahí nomás, porque esta falta de, digamos, de entusiasmo a veces que se plantean los jóvenes puede estar dada por estas características de la universidad actual que debemos ir corrigiendo. De aquí a 10, 20 o 30 años, es probable que hay gente que dice, ¿no?, que es probable que muchas de las formas que hoy día adopta la universidad, la organización curricular, la jornada, el hecho de tener un profesor en una sala de clase, muchas de esas cosas van a cambiar, ¿no? Y la gente se va a formar a lo largo de la vida, va a ir obteniendo competencias de muy distintas maneras y no solamente de esta forma escolarizada. Es probable que hagamos unos itinerarios, digamos, donde uno va acumulando de distintas maneras determinadas competencias y conocimientos y que haya unas ciertas instancias que examinan, que no será solo una la universidad, sino que distintos tipos de instancias, entidades, asociaciones en la sociedad civil que van a hacer y en el Estado que van a hacer ese tipo de examen y por lo tanto lo que hoy día entendemos como formación universitaria a mí me parece que en realidad es probable que estemos en el comienzo de una enorme transformación y que vaya a ocurrir de otras maneras, en otros lugares, con otros actores y que parte de la solución para este hecho de que todo el mundo va a llegar a la educación superior y va a pasar en algún momento de su vida y en varios momentos en estos procesos formativos ya no van a tener un centro tan claro y delimitado como es la universidad. En un mundo como este, donde estamos trabajando una economía del conocimiento, y donde las carreras van a tener una vida útil relativamente corta y el estudiante va a tener múltiples carreras y posiblemente trabaje en distintos países y posiblemente tenga que ser su propio gestor o crear sus propias empresas ofreciendo sus servicios profesionales. Una de las inquietudes que tenemos es cómo formar a ese estudiante, cuánta carga debe tener la especialización dentro de esa formación y cómo modelos alternos de formación multidisciplinaria, sin exagerar en la profundidad de la licenciatura, pueden ser modelos mucho más efectivos, porque el estudiante entonces puede manejar diversos campos de interés. La orientación académica es fundamental y en eso pues los docentes no siempre somos los más efectivos para esa labor, porque nosotros conocemos nuestra disciplina y sabemos cómo nuestra disciplina está evolucionando. No siempre sabemos cómo se aplica en la profesión y no estamos al tanto de todas las carreras ni lo que está ocurriendo en el mercado. Una de las cosas que está cambiando, y ya en varias universidades, en algunos países de Europa y en Estados Unidos se está usando, en la universidad el estudio, lo que hoy día hace el profesor en la sala de clases, dejó de hacerlo. Se supone que el aprender información, el adquirir unos determinados objetos de aprendizaje se hace en la casa o en el bar o entre amigos y a la universidad se va mucho menos y se va a conversar con el profesor y a discutir entre pares. Y ese modelo, por ejemplo, cambia radicalmente el rol y el tipo de destrezas que tiene que tener el profesor. Entonces, no, yo creo que en realidad este modelo de profesor que viene del siglo XIX y que hoy día está distorsionado porque claro, antes hacía clases a unos poquititos, ya puros alumnos, hijos de la burguesía, gente que venía con cierta cultura, hoy día está en una sala de clase a veces con 1000 estudiantes sin saber cómo manejar toda esa masa, alumnos que vienen con muy bajo capital cultural y a veces también con una precaria trayectoria escolar y está obligado a hacer algo que en realidad ya no hace sentido, ¿no? Uno estudia Derecho y le explican los códigos, cuando hoy día uno basta que vaya a cualquier lado y encuentra, digamos, las explicaciones de código hechas por profesores y están grabadas y bajables en cualquier momento de la red. Entonces, efectivamente, ese rol ya no hace sentido. Yo veo un potencial futuro positivo porque entiendo que las tecnologías van a permitir que el encuentro estudiante-profesor se centre mucho más en ese diálogo, en esa conversación, en ese análisis, que a su vez refuerza las destrezas de pensamiento crítico, de análisis, de investigación,
y menos la exposición, que es lo que realmente apaga a los estudiantes. Que en la época de la red somos profesores sin red de seguridad, solos ante el peligro, y con una necesidad muy grande además de, no solo de adaptarnos, sino de entender nuevos lenguajes. Yo creo que hay un problema, a veces centramos las cosas en los contenidos, y yo creo que son los soportes, pero los soportes ya no digo los tecnológicos solo, sino de lenguaje, de comunicación, de estímulo, de motivación. ¿Qué es lo que motiva a un alumno hoy? Es completamente distinto de lo que era antes, ¿no? Tú tienes que hacer cosas visuales, cortas, llamativas, un poco provocadoras, para atraer su atención, y esto tenemos que incorporarlo mucho. Luego hay otro elemento del que supongo que iremos hablando, y es que, claro, al final está el empleo, ¿no? Tú formas, yo creo que la universidad debe formar en valores, sin ninguna duda, pero debe formar además para el empleo. La universidad es una institución conservadora, por lo tanto, renovar su cuerpo, sus planteles docentes para tener a los docentes que se adecúen a las necesidades actuales es un proceso muy largo. ¿Cómo deberíamos hacer para encontrar el docente que articule con las necesidades de los jóvenes de hoy? Me parece que uno de los retos grandes es cómo transformo un especialista en una materia en un docente. Yo creo que eso es una responsabilidad compartida entre la universidad y el docente. Y las universidades tenemos formas de hacer eso mediante incentivos, todo lo que son los ascensos en rango, las evaluaciones para la carrera de docente, puede comenzar a insertar mucho más en estas capacitaciones. En mi universidad, por ejemplo, la Universidad de Sagrado Corazón en Puerto Rico, nuestro Senado académico aprobó ya una medida donde los profesores todos los años tienen que acumular una cantidad de horas de educación continuada en la fase metodológica. Eso puede hacerse y podrá tener más resistencia en una institución que en otra, pero no hay duda que el profesor se tiene que formar. Creo que estas cosas se consiguen desde luego por incentivos y métodos de formación permanente como los que señaláis, pero se consiguen sobre todo por contagio, ¿no? La educación es una cuestión de contagio y si el ambiente es un ambiente, si tú logras crear un ambiente, y la siguiente pregunta es que no sé cómo se crea ese ambiente, pero si tú creas un ambiente favorable a unos tipos de lenguajes, de modos, de métodos, etcétera, eso va contagiándose, porque los humanos en general hacemos lo que vemos en nuestro entorno, ¿no? Cómo crearlos es algo que va más allá. Por otro lado, es evidente que la investigación, que es clave en la universidad, pero a mi modesto modo de ver, ha ido más allá probablemente en la presión y en la tensión sobre los profesores jóvenes de lo que debería. Hasta el punto que los sistemas que se han instaurado ha hecho que la docencia se devalúe, que se considere una cosa menor, y yo creo que hay que reivindicar claramente el papel de la docencia y la contribución que deben hacer a su formación docente profesores jóvenes. Uno habla de docencia, está ligado a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y hoy no es tan importante enseñar como dejar aprender. Giovanni Marcello y a Francesco Villegas, biólogo de formación y ahorita asesor en educación. Vienen a aprender a ser, competencias antropológicas, aprender a sentir, competencias afectivas, aprender a actuar, competencias éticas y morales, aprender a vivir, competencias axiológicas y espirituales, y aprender a convivir, competencias ciudadanas, todo lo relacionado con lo humano. Pero vienen a aprender a saber algo muy bien, competencias académicas y científicas, a saber hacer algo muy bien con lo que saben, competencias laborales y ocupacionales, a pensar inteligentemente, competencias cognitivas, vienen a aprender autónoma y significativamente, competencias investigativas y tecnológicas, y vienen a liderar procesos y a volverse emprendedores, competencias de liderazgo y emprendimiento. Y saber qué colegio le echó, por qué tuvo fracaso. Pues en lo que más fallamos es que cuando nosotros dictamos clase nos encargamos de un solo dedito, aprender a saber. Lo primero que hay que hacer es que el maestro cambie primero su forma de sentir la educación, de que no vea alumnos, sino que vea sujetos que tienen la posibilidad de aprender por sí mismos. Y que en vez de preparar sus clases y los temas,
prepare los métodos, las técnicas, los procesos, los procedimientos y los apoyos para que el otro pueda aprender por sí mismo. Uno no debe pensar que debe trabajar con los alumnos que uno quiere, sino que es necesario trabajar con los alumnos que uno tiene, caracterizarlos, mirarles las posibilidades y desde el currículo por un lado y desde la pedagogía y la metodología buscar las mejores formas para trabajar con el que tengo y no con el que quisiera tener. Cuando uno hace eso, ya no vuelve a dictarles el mismo tema a todos a la misma hora, con el mismo método y el mismo día, y hacer la misma evaluación con el mismo instrumento, el mismo día, todos sentados, esperando que todos aprendan lo mismo. Porque en un país en donde todos sabemos lo mismo, en ese país nadie tiene empleo. Profesor, por favor, no enseñe, deje aprender. El profesor no busque los errores de sus estudiantes, descúbrales sus talentos y potencielos. Hay docentes que sí han ido actualizándose y poniendo atención e interés en las nuevas tecnologías, haciendo modelos de enseñanza híbridos donde se combina educación a distancia con presencial. Otros realmente no y siguen en la metodología de la conferencia, que a los estudiantes cada vez los va apagando más. Y un poco no nos hemos adaptado a la realidad de esta nueva generación. Hay una frase que habla de que estamos trabajando currículos del siglo XIX con profesores del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. Así que hay unos desfases enormes con los que todos estamos tratando de trabajar y que serán los temas que sin duda queremos explorar en la conversación que tengamos en Río. El gran desafío que enfrentan nuestras universidades en el plano de la enseñanza y de la docencia es el fenómeno de la masificación. En realidad, en un periodo de prácticamente 20 años, las universidades se han masificado, la matrícula ha aumentado en todos los países de una manera desorbitada, y esto trae consigo desafíos específicos dentro de la sala de clase, en la organización de las universidades y en el costo de toda esta operación muy grande. Y uno lo que ve es que hay mucho descontento, me parece a mí, con la forma como las universidades organizan la docencia. Las carreras son largas, la deserción es altísima. Acá en España, en algunas carreras me dicen rectores que puede llegar al 50%, en los países de América Latina está entre 50 y 60%. Nosotros muchas veces sabemos lo que queremos enseñarles a los estudiantes, pero en cambio no sabemos lo que podemos aprovechar de sus potencialidades. Quiero decir que algunos de estos fracasados luego tienen grandes éxitos en la vida. Son, hombre, ya sé que son iconos y ejemplos un poco manidos, pero Steve Jobs o Bill Gates decía de sí mismo, soy el mejor de los fracasados en la Universidad de Harvard, ¿no? Claro, si usted ha triunfado en la vida, ¿cómo la universidad no ha sido capaz de aprovechar sus potencialidades? Yo creo que tenemos que hacer una reflexión sobre esta. Estos días en España había un debate sobre la selectividad y yo decía, bueno, si tú te juegas todo en un momento, en un examen, en una nota, en lugar de en una trayectoria y en una nota que valora conocimientos y no tanto capacidades, pues realmente puedes condicionar toda tu vida en una dirección, tener ya un fracaso que te condiciona toda la vida, ¿no? ¿Cómo no tenemos capacidad de aprovechar y de desarrollar ese tipo de potencialidades, de aprovechar talentos, en definitiva, de los estudiantes? La educación trabaja básicamente para dos objetivos. El primero es transmitir los conocimientos fundamentales sin los cuales no puede operar el pensamiento. El segundo es enseñar a pensar, a distinguir puntos de vista y ser capaces de sacar conclusiones de manera autónoma. En otras palabras, utilizar la información para obtener conocimientos nuevos, tomar decisiones y resolver problemas. Esto es lo que hace un pensador crítico. ¿Te has preguntado por qué seguimos memorizando información en las salas de clases cuando los conocimientos están en todas partes? En una economía cada vez más integrada y que exige trabajadores que puedan trabajar con el conocimiento más que retener, se hace necesario procesar y evaluar grandes volúmenes de información que hoy se encuentran disponibles a través de muchos canales.
Se estima que a través de Internet, en unas pocas horas, generamos la misma cantidad de información que creó el mundo desde la primera civilización hasta el 2003. Aunque esto incluye información duplicada, información falsa e información no contrastada. Para enfrentar esto, el pensador crítico genera el conocimiento a partir del análisis de muchas fuentes de información, puntos de vista, argumentos y teorías, sin comprometerse inicialmente con ninguno. Una vez que los entiende, detecta cuáles son los más relevantes y saca sus propias conclusiones. Si quieres que tus estudiantes piensen, pregunta siempre: ¿de qué habla cada perspectiva? ¿Por qué algunos argumentos son más valiosos que otros? ¿Qué conclusiones sacarías a la luz de la información disponible? Siéntalos en círculos y genera debate en torno a las temáticas que se exponen en cada asignatura. Un error típico que cometemos es recopilar información y presentarla sin ningún tratamiento. Esto se da en trabajos de investigación, en disertaciones e incluso en el diseño de las clases. Otro error es confundir el razonamiento con la expresión de preferencias. Opinar no es criticar simplemente por mostrar un punto de vista o por defender una idea preconcebida. Si impartes una disciplina humanista, recolecta todos los puntos de vista que puedas y ponlos en cuestión. Mientras más, mejor. Si enseñas ciencias, invítalos a desafiar las teorías existentes. No sabes si en el futuro uno de tus alumnos cambiará la manera en que vemos hacia el espacio, entendemos el idioma o el cálculo. Un buen ejercicio es invitar de vez en cuando a tus alumnos a entender un problema complejo que ninguno de ellos podría comprender por sí solo y analizarlo en conjunto. Puede ser un reportaje especializado, un capítulo de economía o de política. Serán temas con los que volverán a tratar en su vida. No por nada, Finlandia tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Los profesores privilegian el debate y el diálogo sobre el traspaso de contenidos. Y no es una coincidencia, porque los finlandeses están acostumbrados a conversar, conocidos por el hábito de reunirse en termas frente a las bajas temperaturas, hablan desde la contingencia hasta la planificación familiar. Cuando el pensador crítico, cualquiera de tus estudiantes, toma puntos de vista con responsabilidad, es decir, cuando sabe por qué los toma, también está desarrollando habilidades que le permitirán interactuar con otras culturas y convertirse en ciudadanos más comprometidos con el futuro. Para razonar efectivamente, el pensador crítico también debe dominar los procesos de inducción y deducción. Usas el pensamiento deductivo cuando pides a los estudiantes determinar la naturaleza de algo, basados en un conjunto de evidencias como concluir que eres el segundo hermano porque habías dicho que tenías un solo hermano mayor. El pensamiento crítico usa el pensamiento inductivo cuando crea una generalización a partir de un conjunto de hallazgos, como determinar que las hojas son verdes porque todas las del patio lo son. Es el método que usan las ciencias naturales y humanas para descubrir el mundo. Lo ideal es que en un trabajo ocupemos un 30% del tiempo en buscar fuentes y un 70% en el análisis. Sin buenos profesores, pensadores críticos capaces de enseñar a razonar y evaluar los aprendizajes, no se puede construir una buena clase. Recuerda que el éxito de la educación dependerá de la efectividad del profesor para enseñar al estudiante a pensar por sí mismo, una habilidad que perdurará por toda su vida. En definitiva, necesitamos un sistema educativo donde los alumnos no siempre estén de acuerdo con los puntos de vista expuestos por el profesor.